Duelo entre hermanos, Poco M3 versus Poco X3 NFC. En esta comparativa vengo a mostrarte la diferencia a nivel de tecnología entre uno y otro. Lo sometí a duras pruebas. La verdad es que los resultados te van a dejar con la boca abierta, ya que estos dos terminales gama media son súper buenos. Pero al final voy a decirte cuál es mi favorito, cuál es el ganador en esta comparativa. Poco M3 versus Poco X3. Así que vamos con el video. Sometí ambos dispositivos a una prueba de agua, a pesar de que no cuentan con certificación a prueba de agua. Sin embargo, mira cómo los dos están trabajando sin ningún problema. Metí este Poco X3, le hice 3 pruebas de agua y fíjate dónde está trabajando sin ningún problema. Mira, todo está marchando muy bien. Esas imágenes que te estoy mostrando ahí fue de la prueba de agua que le hice a este X3, y en este sentido me encantó de que no cuenta con certificación. Sin embargo, mira cómo pasó esta prueba. También el Poco M3 lo metí por 10 segundos debajo del agua y fíjate dónde está trabajando también al 100%. Y me parece interesante de que ustedes lo vean en esta comparativa, por si están pensando comprarse el M3 o si quiere comprarte el X3. Es bueno que ustedes sepan de que si de manera desintencional cualquiera de los dos se te cae al agua, puede hacer que se salven. No recomiendo a nadie que intente eso en casa. Si tú lo haces, pues está bajo tu responsabilidad. Pero en cuanto a las pantallas, fíjate aquí, ahí la resolución está a tope en ambos casos, para que tú puedas ver la calidad de la pantalla entre uno y otro. Puse un gameplay que hice hace un tiempo, más o menos para que ustedes tengan una idea de qué estamos hablando. En el caso del Poco X3 es una pantalla con un tamaño de 6.67 pulgadas, resolución de 1080 por 2400 píxeles, una pantalla IPS LCD a 120 Hz, cuenta con HDR y viene con protección Corning Gorilla Glass 5. En el caso del M3 es una pantalla de 6.53 pulgadas, resolución de 1080 por 2340 píxeles, protección Corning Gorilla Glass 3. Está por debajo en cuanto a resolución, en cuanto a protección, y físicamente debo decirte que aquí los colores yo veo como que se ven mejor en su hermano. En el X3 veo que se ven mucho mejor. Así que cuéntame aquí en los comentarios, para ti, cuál de las dos pantallas se ve mejor. Vamos con la prueba de velocidad. En esta ocasión los dos están apagados. Mira, están apagados para ver cuál sube más rápido, y lo que voy a hacer es que lo voy a encender al mismo tiempo. 1, 2, 3. A ver cuál sube más rápido. Ahí está. Los dos Poco de hermano hacia hermano, Poco M3 versus Poco X3 NFC, para ver cuál es más rápido. El Poco X3 tiene un procesador Snapdragon 732G de 8 núcleos a 8 nanómetros, y el Poco M3 viene con un procesador Snapdragon 662 también de 8 núcleos a 11 nanómetros. Y mira, subieron al mismo tiempo, a pesar de que el X3 cuenta con un procesador más rápido. Sin embargo, fue mucho más rápido a la hora de subir el sistema. En este mismo orden voy también a abrir aplicaciones. Déjame mostrarte cuál es más rápido abriendo aplicaciones, porque de esto se trata esta comparativa, que tú veas cuál te conviene a ti, ya que hay una diferencia en precio entre el M3 versus el X3. Ahora voy a abrir Chrome. 1, 2 y ¡boom! Ganó el X3 abriendo Chrome.
Voy ahora con otro más. Voy a abrir. a ver. Vamos a abrir YouTube. Voy a abrir YouTube. 1, 2. Y ¡pum! Ganó el X3. Bueno, abriendo aplicaciones, el X3 se está yendo más rápido. Voy a abrir YouTube Music. A ver, 1, 2. A ver. Y ¡pum! Abrió más rápido el X3. Bueno, ciertamente que aquí es que está marcando la diferencia entre los procesadores, ¿no? Ya que el X3 está abriendo más rápido las aplicaciones. Voy a abrir ahora una aplicación más. Voy a abrir Play Store. Vamos a abrir la Play Store para ver. 1, 2 y ¡pum! También abrió Play Store más rápido. Así que en cuanto a esta prueba de velocidad, ciertamente que el Poco X3 NFC es mucho más rápido abriendo aplicaciones que este M3. En cuanto a los juegos, tema importante, a pesar de que este Poco M3 viene con una GPU que está por debajo de la del X3, Adreno 618 versus Adreno 612. Sin embargo, este Poco M3, fíjate cómo tú puedes jugar Fortnite. Puedes jugar Fortnite y la mayoría de videojuegos que están en la Play Store sin problema. Sin embargo, gana el X3 porque hay más fluidez en los videojuegos. A la hora de tu jugar o abrir aplicaciones que requieran mucha potencia, pues yo doy como ganador al X3 porque va mucho mejor. Y esta GPU Adreno 618 pues marca la diferencia porque mira la fluidez en el cual tú puedes jugar Fortnite, ya que en el M3 en algunos momentos tuve lag, es decir, el juego se lagueaba un poco y tuve que bajar los gráficos al mínimo. Si bien es cierto de que debemos de aplaudir de que con esta GPU por lo menos tú puedas jugar Fortnite, como te estoy mostrando ahí en esas imágenes, pero lamentablemente a nivel de videojuego este Poco X3 destroza a su hermano menor a nivel de potencia gamer. En cuanto al diseño, se ven bien los dos, pero este concepto en el Poco M3 me gusta, le da como una pinta. No sé si es que este color amarillo hace que resalte las cámaras. No sé si con otro color se vea tan brutal como se ve en este caso. También las cámaras del X3 son un buen diseño, se ve bien. Mira, bordes curvo, en la parte de atrás curvo. Y me gusta en el M3 que las huellas no se marcan. Viene con este material. Se siente bien agradable, el agarre es mucho mejor y no se marcan las huellas. Sin embargo, en el X3, fíjate cómo las huellas se marcan. Los dos cuentan con sonido estéreo, suena la bocina de aquí y suena la bocina de acá. Déjame mostrarte cuál tiene mejor calidad de sonido. Vamos ya. Volumen a tope en ambos casos. Voy con la prueba de audio en el Poco M3. Ahora X3. Bien, lo voy a adelantar un poco y voy con el M3. Y ahora lo adelanto un poco y X3. Bueno, a pesar de que los dos cuentan con sonido estéreo, pero el X3 destroza al M3. Se escucha, pero brutal. Tiene una mejor calidad de sonido, suena más alto y se escucha con mejor calidad de audio este Poco X3. Ahora déjame hablarte de un tema importante y es de la autonomía de batería. Es importante porque el M3 cuenta con más autonomía de batería. Este viene con una autonomía de 6000 mAh, cuenta con certificación de carga rápida con una potencia de 18 watts. Sin embargo, este X3 NFC viene con una batería de 5160 mAh con certificación de carga rápida con una potencia de 33 watts y se carga del 0 al 62% en tan solo 33
en tan solo 30 minutos. Así que uno tiene más autonomía de batería, pero el otro tiene un cargador más rápido. Mi experiencia en general entre uno y otro, y es que es casi lo mismo. La batería, eso va a depender de cada usuario. Depende de la caña que tú le des a tu teléfono. Por ejemplo, si tú juegas mucho y pasas todo el día activo con el teléfono, pues es muy probable que tenga que cargarlo 2 veces en un día. Pero si tú eres un usuario normal que lo que hace es hablar así un poquito por teléfono, navegar un poco en las redes sociales, jugar una partida ahí rápido, pues te van a durar un día completo sin ningún problema. Y en cuanto a la autonomía de batería, pues debo decirte que están casi al mismo nivel, a pesar de que el M3 viene con una batería más grande. Conclusión final por parte nuestra: si tú me pones a elegir a mí entre estos dos, pues yo me iría con el Poco X3. A pesar de que me gusta el diseño en el M3, pero ese extra a nivel de procesador y a nivel de potencia para mí es muy importante, porque yo juego y yo abro aplicaciones que requieren mucha potencia. Me gusta jugar Fortnite, qué sé yo, echar una que otra partidita de vez en cuando en Fortnite, y que tener estos problemas de lag en el Poco M3 pues no me gusta. También abriendo aplicaciones, si tú lo cargas mucho, por ejemplo, si tú abres muchas aplicaciones al mismo tiempo, pues también este Poco M3 se queda corto, porque teniendo varias aplicaciones al mismo tiempo y tener varias tareas al mismo tiempo, en ambos casos siento que se me laguea muchísimo el M3, algo que no pasa con este Poco X3 NFC. Conclusión final, pues si tú estás viendo este video, te recomiendo que te vayas por el X3, porque también hay que tomar un punto importante en cuenta, y es que el precio es casi igual. Este ahora mismo aquí en Estados Unidos ronda los $260, 260, 270, y el Poco M3 ronda entre 200 a 230 dólares. Yo te recomiendo que te sacrifiques y pongas ese extra y te vayas por el X3, porque si no lo haces, después te vas a estresar muchísimo con los fallos que te presenta este terminal a la hora de tú estar, qué sé yo, haciendo tareas, varias tareas al mismo tiempo. Si juegas, pues lógicamente te recomiendo que te vayas con este, a pesar de que el M3 te da también para jugar y también es un teléfono muy bonito. El diseño a mí me encantó, pero este extra a nivel de potencia para mí es muy importante. Si eres un usuario normal, que lo que vas a hablar por teléfono, chatear en WhatsApp, pues este Poco M3 te viene perfecto. Pero si eres un usuario avanzado que le vas a estar dando caña, te recomiendo que te vayas por este Poco X3 NFC. Llegamos a la parte final. Si eres nuevo, no olvides suscribirte para que sigas viendo videos como este. Muchas gracias y te veo en la próxima comparativa.